Ya transmitimos en vivo y bueno. Muy bien, entonces bienvenidos a todos y todas a un nuevo evento de la Asociación de Abogados de San Martín. Un evento organizado por los Institutos de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín a cargo del doctor Jorge Cancio. Y también por el Instituto de Derecho del Tránsito y Seguridad Vial del Foro de Abogados de San Juan, a cargo del doctor Carrizo, Horacio Nicolás. Bueno, lo único que pido, por favor, los micrófonos apagados, las preguntas por el chat. También al finalizar la charla pueden hacer las preguntas a viva voz y bueno, a medida que las hagan se irán evacuando. Adelante, Estoy doctor Carrizo. Con respecto al tránsito vial. Adelante, el micrófono abierto. Sí. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Aclarar que soy el vicedirector del Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Foro de Abogados de San Juan. El director es el doctor Gonzalo Rojas, quien cumple las funciones también de director de tránsito de la provincia de San Juan, en el ámbito del gobierno provincial. Entonces, quizás no nos puede acompañar por las actividades propias de su labor. Agradecer a todos los que están presentes, agradecer a Jorge Ibáñez, a Jorge Cancio, grandes amigos que van a estar hoy exponiendo en este encuentro que hemos organizado, como bien dijo la doctora Pérgola, desde San Juan, el Foro de Abogados de San Juan y la Asociación de Abogados de San Martín, a través del Instituto de Seguridad Ciudadana. En la primera exposición va a ser del perito en accidentología de seguridad vial, de Jorge Ibáñez. Él nos va a hablar sobre aspectos básicos de la seguridad vial. Así que bueno, no queda nada más que agradecerte, Jorge, tu presencia, y todo el espacio es tuyo. Muy buenas tardes a todos. Recién hemos estado saludando a gran parte de la gente que se ha conectado. Bienvenido a todos los que se han sumado en este último minuto. Lo único que yo pido al moderador que me habilite para ver si puedo compartir pantalla. A ver si podemos ver un PowerPoint. Cristina, ¿lo haces vos o yo? Está habilitado, Jorge. Estaría habilitado. ¿Ahí se ve bien o no? Sí, ahora está empezando a compartir. Ahí está compartiendo. ¿Ahí está? Sí. Lo que pasa es que es primera vez que yo comparto un PowerPoint así en Zoom, por eso ustedes díganme. Perfecto, se ve. ¿Se ve perfecto? Sí. Bien. A ver, yo soy técnico en Perdón, seguridad Jorge. vial. Mira, ¿te puedes ir ahí donde dice presentaciones diapositivas con el cursor tuyo arriba, que está en rojo, arriba? Sí. Bueno, apretá ahí donde está en eso, presentaciones diapositivas. Y ahora andate al inicio que dice desde el principio, en la esquina izquierda de tu barra. ¿Viste que dice ahí apretá? Ahí, lo pongo así. Claro. Ahí está. Y ahí va a aparecer desde el principio. ¿Lo apretaste? Sí. Ahí se está. ve. Bien, y ahí va pasando ahora. Ahí está bien ahora, sí. Bien, como les decía, soy técnico de seguridad vial. Hace muchos años que vengo trabajando en esta temática. Así que, bueno, vamos a comenzar con algunas circunstancias en particular con respecto a lo que es la trilogía vial, que es un tema que la mayoría de los que estudiamos seguridad vial tenemos en cuenta para la vida cotidiana, en donde se conjugan estos factores. Ya en unas reuniones pasadas hemos venido hablando de este tema, con respecto al tema del desplazamiento, las dimensiones, los factores técnicos, cada una de las circunstancias que la trilogía vial y el estudio con respecto a factor humano, factor vehicular y factor ambiental, qué es lo que cada uno de estos factores encierra. Si hablamos de factor humano, es uno de los principales factores, el índice de mayor siniestralidad, con aproximadamente un 85% de incidencia directa
en cada hecho relacionado con alguna fatalidad. Si bien también hablamos del factor vehicular, que comprende toda la estructura funcional del vehículo relacionado no solamente con la parte mecánica, sino relacionado también con todo lo que concierne a la interacción entre el humano y el factor vehicular y su entorno. Es un tema bastante amplio para debatir, ya vamos a ir por parte, lo que es el factor ambiental. Un entorno donde hablamos de las movilidades, de este desplazamiento de esas movilidades, de esa incidencia directa en cada uno de los siniestros viales que se producen a diario, por las condiciones de la calle, las condiciones de las rutas, las condiciones en las cuales ese vehículo se desplaza. Vamos a hablar del factor humano, uno de los factores más importantes, ¿sí? En estas circunstancias, hablando del punto de la seguridad vial. Pero vamos a hacer un enfoque de aspectos de pensadores, de filósofos. Uno de los puntos principales de los que yo veo dentro del factor humano es hablar de lo que es una anomía. ¿Qué es lo que dice uno de los pensadores, filósofos, una persona entendida en el tema, Durkheim? Dice, por ejemplo, que esta anomía surge cuando las reglas se han degradado o directamente se han eliminado y ya no son respetadas por los integrantes de una comunidad. Aquí caemos en un punto donde nosotros tenemos una normativa, la mayoría que es abogado lo entiende perfectamente, donde la mayoría está inmerso en una sociedad donde tenemos ciertas normas y reglas y directamente no las obedecemos, nos cuesta entenderlas, nos cuesta conocer en verdad de que es algo hay que hacerlo como nos dicen. Por ejemplo, estamos en una etapa de pandemia y nos cuesta entender que hay que cuidarnos. Bien. ¿Qué es lo que dice Merton? Merton dice que es como la quiebra de la estructura cultural que tiene lugar en particular cuando hay una desunión aguda entre la norma y los objetivos culturales y las capacidades socialmente estructuradas de los individuos del grupo para obrar de acuerdo con aquello. Muchas veces nosotros hablamos de una ley que hay que respetar, una norma vial, pero nos encontramos con un humilde trabajador que tiene que sacar su licencia de conducir y encima que tiene que sacar su licencia de conducir, que tiene un determinado costo, no le alcanza para quizás tener esa licencia de conducir, pero a la vez tiene que ir a trabajar. Y si no trabaja, no tiene los medios económicos para sacar su licencia. Quiere cumplir con la normativa, pero por otro lado, su estructura, su norma, su forma de vida, no le da como para poder cumplir con ese objetivo. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que vive en el campo a una persona que vive en la ciudad, específicamente hablando. Y después tenemos a Carlos Nino, argentino, donde habla de la anomía, esa anomía pero boba. Y acá ya hablamos prácticamente del argentino, esa peculiar forma de ser argentino que se cree más vivo que el resto, violentando las normas e ignorándolas por completo, sin saber que tarde o temprano, ¿sí? Como acá dice la placa, esa actitud le juega en contra a él y a todos, por supuesto. Entonces, el creer que porque tengo una calle bien pavimentadas, el tener en cuenta que ahora la calle está pavimentada, la puedo ocupar de autódromo, puedo andar a alta velocidad. Así que tenemos esa problemática que después que ocurre el hecho, ocurre la circunstancia, ocurre el siniestro vial, ya viene en algunos casos el arrepentimiento o en algunos casos particulares surge la defensa por parte de ciertos abogados donde le buscan la vuelta para que esa persona no pague o no cumpla
con lo que establece la ley. Entonces, queda en libertad, no cumple con la condena o tiene una reducción de pena habiendo cometido un ilícito. Entonces, acá tenemos un pequeño problema los argentinos, que prácticamente ya lo tenemos como naturalizado al incumplimiento de las normas, en todo aspecto. No solamente hablamos de las normas viales, sino de todas las normas en general. ¿Sí? Como que ya estamos inmersos en ese tema. Hablando de los factores viales, ay, que se me pasa la placa. En este caso vamos a hacer referencia al factor vehicular de esta trilogía vial, y si bien nosotros nos encontramos con una realidad un tanto complicada. ¿Por qué? Porque si bien cada vehículo debe encontrarse en buen estado como establece y marca la ley, nos encontramos con una triste realidad, porque en nuestra Argentina, en nuestra provincia, y hablamos de lugares, departamentos, municipios, y bien lo aclaraba recién, nos encontramos con un parque automotor bastante en decadencia, vehículos en mal estado, que por falta de ciertos recursos no los pueden reparar o arreglar. No hay un recambio de ese parque automotor constante, y quizás muchas veces porque tenemos esas contras de lo que hablaba recién, ¿no? Esos ingresos. No se pueden asumir ciertos gastos, sabemos que el dólar aumenta, sabemos que los repuestos, hoy día vas, pedís un presupuesto y al otro día ese repuesto, esa reparación, esa mano de obra, y drásticamente cambió. Entonces, de alguna manera u otra, tenemos un cierto problema, inconveniente, para resolver esta problemática en cuanto a que el vehículo esté en condiciones. Sabemos que el vehículo no está en condiciones, es propenso a un accidente, a un siniestro vial. Comprar un par de neumáticos nuevos, y un neumático nuevo, cada neumático está arriba de los 10.000 pesos, por ejemplo. A ver, si hablamos, por ejemplo, de una rectificación de un motor, y rectificación de un motor completo, y te está hablando acá en San Juan, no sé allá en Buenos Aires, pero tenemos un monto de arriba de los 70.000, 80.000 pesos con repuestos incluidos, dependiendo que sea roto. Entonces, tenemos muchas negativas para tener ese vehículo en condiciones, no solo el auto, sino también la moto. Y por ahí se buscan ciertas determinadas alternativas que pueden ser un poco más baratas, más económicas, que traemos el repuesto chino, o compramos un repuesto que en definitiva no tiene un recambio, no tiene una garantía, y no nos queda otra de comprar. Y quizás por no comprar ese repuesto de calidad, compramos el más barato, y no es el adecuado, o nos dura poco y el auto se termina rompiendo, principalmente un disco de freno, un neumático que tiene poco dibujo, un neumático de esos recauchutados. Entonces son circunstancias a las que el factor vehicular y las personas que tenemos vehículos nos enfrentamos a diario. Otra de las circunstancias, por ejemplo, también que tenemos es el factor ambiental. Ese factor ambiental donde recién hablábamos específicamente del estado de los caminos, que tienen que estar bien delineados, bien demarcados, esa iluminación artificial que ahora se da la circunstancia de la utilización de luces de LED que alumbran mucho mejor que la luz día, que esa luz amarilla que se suele ver en algunos sectores. También tenemos en este factor ambiental las condiciones circunstanciales, el estado del tiempo, los horarios, el clima, cómo va a incidir en esa visibilidad, en esa estabilidad del vehículo. Pero también tenemos en ese factor ambiental esas contras. Cómo es la iluminación en ciertos determinados sectores del camino. ¿Cómo está el pavimento? ¿Está deteriorado? ¿Es un pavimento que ya está prácticamente quemado? ¿Es un pavimento que, por ejemplo, está muy ondulado debido al peso de los vehículos de carga,
Bien, en algunos caminos, lamentablemente en rutas, tenemos que llegar a un cierto sector específico para poder realizar un retorno. Hay ciertas vías que no encontramos un retorno, entonces estamos obligados a incumplir lo que especifica y dicta la normativa, prácticamente doblando en U. Tenemos rutas sin programar, rutas que están, ya bien lo aclarado, en muy mal estado, puntos en conflicto, bastantes puntos en conflictos en distintas arterias, puntos en conflicto donde los años van pasando, los accidentes van sucediendo y no hay una solución a ese punto en conflicto con alguna obra en particular, ¿sí? Con un diseño de esa infraestructura, un diseño amigable, un diseño que le permita al conductor de alguna o de otra manera evitar la fatalidad. Bien. Una de las cosas que aprendí mientras estudiaba es la utilización de ciertos paradigmas que a veces en el énfasis de todo esto de querer llegar al objetivo de la prevención vial se dejan de lado y nos olvidamos de la base principal para todo ámbito de seguridad vial, y es lo que hablamos de la matriz de Hadón. Bien, esta matriz que se utiliza para el estudio en ciertas áreas, donde yo lo clasifico y lo que hemos estado hablando, por un lado, hablar de las distintas fases como el factor humano, factor vehicular, factor ambiental. Si nosotros podemos ver detenidamente, miren chicos, esto es para debatir y hablar de aquí hasta fin de año. Vamos a hacer, no voy a ser tan extenso, voy a ser corto, conciso. Quiero que ustedes también lo vayan analizando para que después, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo, nos vamos aprendiendo, vamos sacándonos todas esas dudas, como decía recién. Quizás puedan agregar algún otro detalle en lo que yo estoy colocando acá. Vamos por el principio. Hablamos de antes del accidente, la prevención. ¿Cómo está la persona? Si hablamos del factor humano, tenemos que respondernos a ciertas preguntas y tener en cuenta en qué condiciones está esa persona. La persona, ese individuo, tiene buena información sobre las leyes de tránsito, conoce, está capacitado sobre seguridad vial, conoce los riesgos que conlleva tener una movilidad, un vehículo, ¿sí? Tiene la habilitación correspondiente de manejo, ¿sí? En el momento de que la persona va a subirse a su vehículo, ya sea auto, moto, bicicleta, está preparado, ¿sí? Tiene las aptitudes necesarias como para, de alguna manera u otra, salir a conducir. Vamos al otro punto, factor vehicular. Dentro de la prevención, ¿en qué condiciones está esa movilidad? Que es lo que veníamos hablando recién. Tiene información técnica, porque en realidad, a ver, muchas veces, entre comillas, ¿no? Sin poner en discriminación a nadie, pero se hace énfasis de que el hombre, en este caso, es el que conoce de mecánica. Todos tenemos que conocer de mecánica, sea hombre, sea mujer, sea adolescente. Entonces, la información básica de que por qué el motor calienta, de dónde va el aceite, qué combustible, todas esas características técnicas lo tenemos que saber. A qué temperatura calienta, el termostato, todas esas cosas técnicas hay que conocerlas, y si no hay que aprenderlas. Y si no, en los cursos de seguridad vial que se dicta, que se dan para obtener una licencia de conducir, esos temas son importantes que se den. Tampoco vamos a dar una clase magistral de mecánica, pero que sí mecánica básica de las distintas movilidades que día a día y con la tecnología van saliendo, ¿bien? De autos híbridos, autos eléctricos, por ejemplo, en fin. En el factor ambiental, y bueno, para que no ocurra el accidente, lo mismo que hablamos recién,
un buen trazado de línea, buena señalización, marcar las zonas peatonales, una estructura vial amigable y controlar esos carteles que me indican los límites de velocidad. Ahora, pasemos a la siguiente fase. Durante el accidente, ya cuando el accidente, ¿sí?, siniestro vial ocurre, hay que preguntar cómo está el conductor. En este caso, en el factor humano, ¿se usaron los elementos de seguridad como corresponde? Factor de riesgo. ¿Cuáles eran las condiciones en las que el individuo estaba conduciendo? Y si tenía o no experiencia. Muchos jóvenes adolescentes sacan su primera licencia de conducir y así como saca, andan. Bien. Tendrán experiencia y, no sé, ahora, la madurez lleva tiempo. Vamos al factor vehicular. En esa colisión, ¿qué tipo de impacto fue? ¿A qué velocidad? ¿Hubieron fallas mecánicas? Muchas veces, cuando hay un accidente de tránsito, muy pocas personas, o sea, en el hecho, en la circunstancia, le hablo a los abogados, a los peritos presentes, por ejemplo, acá en la provincia, no sé en otros lados, es muy difícil, es muy raro que en el inmediato de la colisión del accidente haya una preparación, o sea, salvo que haya un muerto, ¿no? Un fallecido, pero no se hace un peritaje de forma inmediata para determinar, o sea, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Hay un accidente de tránsito, hay una situación directamente, ¿qué se realiza acá? Tratan de lo más rápido posible liberar el tránsito y levantar todo, pero no hay un estudio del momento en donde se pueda triangular, hacer una especie de maqueta, de plano perimetral, medidas, para después, en el momento en que haya que hacer nuevamente el accidente, hacerlo, no está. No existe una forma de poderlo reconstruir, porque me faltan elementos. ¿Por qué? Porque no hay una buena recaudación de información, ya sea por parte del seguro, por parte de quien sea que vaya a hacer una demanda. No tenemos las condiciones, o detectar fallas, que a lo mejor puede ser una falla vehicular, o la misma empresa que te vendió el vehículo. Y el factor ambiental, y bueno, hablamos de esos elementos protectores. Acá tenemos guardarray, que son, por ejemplo, la muerte, porque son de un material de un metal muy resistente, que prácticamente es muy duro, está muy enterrado en el piso, quedan como cuchillas abajo, no tienen las dimensiones, la estructura que debería ser, no son amigables, como les vengo diciendo, donde en otros países sí existen guardarray con rodillos, con tensores, típicos, como siempre digo en las charlas, los tachos de agua que utilizan en las películas yankee. No existen elementos donde amortigüen de alguna forma u otra, por ejemplo acá en nuestra provincia, ese impacto, ¿sí? Por ahí el servicio de urgencia, cantidad de vehículos que hay en ciertos horarios, no hay vías de emergencia, entonces la ambulancia demora demasiado, y en algunos casos los servicios de urgencia, no todos los servicios de urgencias, los hospitales que tenemos acá, tienen un servicio de urgencia específicamente para atender personas con siniestros viales. Nosotros acá en San Juan tenemos el hospital Rawson, y la mayoría de los hospitales que tenemos fuera de zona céntrica, digamos, capital, todos los accidentes viales que están fuera de la zona de capital iban a parar al Rawson. Y por ahí se hacen varios kilómetros, ¿sí?, de zonas alejadas para llegar a ese servicio de asistencia, teniendo en esa localidad un hospital más cerca. Bien. Ahora, después del accidente, en el factor humano, hay que tener en cuenta esa edad de la persona, ya la asistencia, cómo fue, primeros auxilios,
cómo fue ya en esas circunstancias, que si hay una ayuda económica para esa persona que ya tuvo el accidente, no solamente la persona que se salvó o la familia, que quedan lamentablemente muy dolidas, muy tocadas. En el factor vehicular, después del accidente, ¿cuál es la calidad del vehículo que tenía? Vehículos, como vengo diciendo, el parque automotor muy viejo, hacerle más pericias al auto, el riesgo de que se haya prendido fuego. Gracias a Dios ya se está trabajando a nivel nacional con el tema de asistencia a las víctimas, ese seguimiento que hay, esa rehabilitación y esa ayuda económica que se puede dar. ¿Sí? Otra de las cosas también, como para más o menos enfatizar acá, quiero que vean bien este esquema, simple, sencillo, es en lo que prácticamente yo siempre intento trabajar. Y tenemos un esquema que nos va llevando a un contexto amplio y, como les vengo reiterando, sencillo para poder trabajar de todas las áreas. Siempre me dijeron que es importante plantearse objetivos para llegar a un fin, pero no sirve por ahí plantearse objetivos tan altos, tan grandes, sin empezar por lo básico. Acá, como podemos apreciar, tenemos un tránsito. El tránsito, ¿sí? Los actores viales, principalmente conductor, peatón, pasajero, interactúan entre sí. El conductor puede ser pasajero después, el pasajero se transforma en peatón, el peatón es conductor. Y vuelvo a reiterar lo de la matriz de Hadrón. Ese conductor, ese peatón, ese pasajero, que cumplen un rol dentro de ese tránsito, ¿están capacitados o no están capacitados? Esa capacitación de las leyes de tránsito, por ejemplo, esas normas de tránsito que por ahí no se cumplen, y hablamos de el agente de control, la autoridad, en este caso el policía, gendarmería, y todos los relacionados con este tipo de profesionales en su materia, que tienen que hacer el control de las vías, que tienen que hacer el control del conductor, que tienen que hacer el control específico de la movilidad, porque la ley especifica y dice que la movilidad tiene que estar en condiciones. Y vemos en la vía pública muchos vehículos que no se les hace la infracción y no están en condiciones y poco ser un ciego. Neumáticos que no están, o sea, que están lisos, no hay espejos retrovisores, ¿sí? Etcétera. No está bien alineado, bien balanceado, no tiene la revisión técnica y la autoridad de aplicación es la encargada de ese tema. Tiene la habilitación de manejo, controlar ese estado de ánimo, esa salud, esa visión. Lo que yo siempre apuesto es que el control de esas normas de tránsito, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que se hace? Acá en nuestra provincia, el control de tránsito se hace por parte de la autoridad policial en puestos fijos. Yo apuesto a puestos móviles, ya lo vamos a ver. Esas normas de tránsito que yo digo tienen que ser explicadas, enseñadas por gente especialista en el tema. Instructores, técnicos, formadores viales, alguien que conozca en la materia, lo que es la parte de abogados en el plano legal, tiene que ser impartida para que la persona esté en conocimiento en el momento de salir a la calle. Después tenemos el contexto, que también veíamos en la placa. El contexto, en ese contexto tenemos las autoridades gubernamentales, o sea, los que son intendentes, los que son gobernador, todos los que están a cargo de dictar las leyes, ¿sí? Y si hay que modificarlas, modificarlas. Ellos son lo máximo como para poder, de alguna manera u otra, llegar
al punto de evitar los accidentes de tránsito. Bien, veamos a lo que me refiero. El plan de trabajo. Cuando hablamos de un plan de trabajo, en esto que hemos marcado la matriz de Jadón, en los pensadores, hablamos también de cada uno de los factores. Hay que organizar campañas. Recién, mientras estábamos en la previa, hablamos de ese tema. La verdad, chicos, no hay campañas. Es muy poco, por ejemplo, acá en nuestra provincia, o lo que puede llegar de la Agencia Nacional, es muy poco lo que se hay de campañas de concientización masiva. Así como hay campañas de usar el barbijo, usar alcohol en gel, lavate las manos, durante todos estos años que yo voy con el tema de seguridad vial, me hubiese encantado que las campañas de seguridad vial hubiesen sido así más fuertes. Bien, entonces cuando hablamos de organización, hace falta en muchos lugares organizarse. ¿Por qué? Porque cada uno trabaja por su cuenta, cada uno trabaja por su lado, y yo creo que el objetivo tendría que ser común para todos, unirnos. ¿Sí? Entonces, hacer campañas de seguridad vial, publicitarias, con las escuelas. En las escuelas, en muchas escuelas, ¿sí? En el ámbito educativo, se hace algo referido al 25 de mayo, un acto por el 10 de junio, el Día de la Seguridad Vial, y se acabó. Y no hay más nada durante todo el año. Y eso que somos peatones, conductores, todo el año igual. Incluir más a los medios de comunicaciones. Por eso hablaba recién Nicolás, yo tuve la suerte de trabajar en Canal 8, canal local, uno de los canales íconos de acá de la provincia, con respecto al tema de la seguridad vial. La idea es involucrar a todos los medios con este tema de la seguridad vial. Hacer eso en una nota corta, una publicidad, lo que sea, en donde las personas se desplazan en los colectivos. Yo veo por ahí publicidades de empresas, de comercio en los colectivos, la orilla. También es bueno, o sería bueno, incluir la publicidad de seguridad vial en estos lugares. Las redes sociales, fundamental en esta época de tecnología. Hablábamos recién de esos controles policiales, más allá de los controles fijos, sino también control de patrullaje. ¿A qué le llamo yo ese de patrullaje? El fijo, el que está fijo, y vos vas, te paran al costado de la ruta, del camino, ven la licencia, todo. El que yo apunto, ¿sí? Es el patrullaje, ¿sí? El no fijo, el que voy en policía, en la moto, va en el auto, detecta a la persona que está cometiendo la infracción. Mire, no sé en Buenos Aires era así o en otra provincia, acá no. Hágase a un costado, por favor, documentación, muy bien, se lo entrevista amablemente, porque hay dos menores arriba de la moto, es lo típico acá a la salida de los colegios. O el tema del casco, el conductor usa casco. Entonces, no se actúa de esa manera. Esos controles deberían ser más estrictos. Con la parte legal, que es lo que muchas veces les toca a ustedes en este caso, y tendríamos que sentarnos, analizar la ley bien de lleno, ¿sí? Y llenar esos vacíos legales que por ahí se pueden llegar a presentar ante las circunstancias en determinada situación. Yo sé que muchas veces para resolver algún siniestro vial hay que investigar, hay que analizar puntos, peritaje, fotografías, un montón de circunstancias. Pero por ahí la ley y no te ayuda, o un decreto reglamentario no te ayuda para poder complementar ese párrafo que me está faltando en la ley. Y que todos sabemos que un I, una O, un punto, una coma, y de acuerdo a cómo lo encaro, o de acuerdo a la conveniencia, podemos determinar
la culpabilidad o no, o la responsabilidad o no de la persona que cometió o no el ilícito, el accidente de tránsito. Entonces, por ahí necesitamos una unicidad de criterios. Que todos tengamos en cuenta y en claro, ¿sí?, cómo se debe aplicar la ley y más en un accidente vial. Nos compete en este caso. Hablando de estadísticas, las estadísticas son muy importantes porque te ayudan a saber prácticamente dónde estás parado. Pero hay números que no son bien claros. Por ejemplo, por ahí no tenemos bien en claro qué parque automotor tenemos, tanto en condiciones como no de papeles, vehículos que andan en la calle sin patente o no están registrados. Estadística de cómo está la infraestructura vial. Cómo está, ¿sí?, ese vehículo con los elementos de seguridad. Licencias de conducir, masculino, femenino. Hay estadísticas que están faltando. De acuerdo a esa base, nosotros podemos actuar con campañas en este plan de trabajo. Hablamos de la asistencia a las víctimas, que lo planteaba recién. Ese plan económico para ayudar a las víctimas, para esa asistencia legal. ¿Por qué hablamos de asistencia legal? Porque muchas veces, y lamentablemente, las víctimas que no están, o sea, tanto la persona que pueda estar herida de esa fatalidad, de ese accidente, que salió ileso, que salió bien, pero tiene secuelas. Y por otro lado tenemos la familia. Hay un herido, una persona que tiene heridas o hay un fallecido. Pero actúan o buscan un abogado, alguien que los asesore legalmente. Y digamos, gente, chicos, que la asesoría legal no es muy buena que digamos. O sea, hay mucha gente que va por la plata, ¿sí?, y no por darle una buena contención a la persona en decirle, mira, ¿sí?, el accidente pasó esto, la culpa es tuya, vamos a arreglar, vamos a hacer esto, o no. O sea, no. Hay gente que está tan mal que firma poder y no sabe para dónde disparar, no sabe para dónde ir. Si vamos a la licencia de conducir, bien, se necesita que los exámenes sean más estrictos, más de acorde a la licencia. Los cursos, acá nosotros en nuestra provincia hacemos un curso virtual, vas y sacas el carnet, la licencia, ¿sí? O hacer un curso presencial de 2 horitas, 3 horitas, listo, ya tenés la licencia. Se hacen operativos departamentales, que significa que van con la empresa Cajemicar, que se dedica, es el nexo del gobierno para hacer la licencia de conducir, y de ahí le dan el carnecito. Bien. Se hacen los operativos en los distintos departamentos. En los distintos departamentos, como tenemos Capocito, Caucete, departamentos más que nada alejados, Hacha. Entonces, ¿qué hacen? Se van a los departamentos, se dan las charlas de seguridad vial, que por protocolo hoy son hasta 40 personas. Terminan la charla, se les toma el examen teórico en este caso, pregunta, las preguntitas, multiple choice, y después van al otro día a tomar la prueba general con los estacionamientos y fotografías en todo el trámite, ¿sí? Ese es el procedimiento de la licencia de conducir acá en los departamentos. Y lo otro que haría falta también, la auditoría para, en este caso, auditoría para controlar bien cómo se está haciendo el trabajo y en qué se puede llegar a mejorar. Bien. De más está decir que, bueno, esto ha sido mi presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Gracias, Jorge. Muy amable, muy interesante tu exposición. No sé si las preguntas las dejaríamos para el cierre, así podemos unir las dos exposiciones de Jorge Cancio y Jorge Ibáñez.
Te agradezco, Jorge, muy amable realmente por estar hoy con nosotros. Le voy a ceder la palabra a la doctora Lorena Laprevende para que haga la presentación del próximo expositor. Buenas tardes, ¿cómo están? Tengo el honor de presentar al doctor Jorge Cancio. Él es director del Instituto de Seguridad Ciudadana de nuestra Asociación de Abogados de San Martín. Bueno, resta decir que es abogado, es penalista de la Universidad de Buenos Aires, es subsecretario de Seguridad de Malvinas Argentinas. Doctor, le cedo la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, en primero, gracias a todos los presentes por estar un viernes a esta hora. Si bien por las medidas que son de público conocimiento para todos, muchas cosas mejor para estar haciendo tampoco tenemos, así que es un aliciente seguir capacitando los viernes por la tarde-noche, y estar acá. Agradezco a todos los que están presentes. Especialmente gracias a los colegas del Foro de Abogados de San Juan por la invitación a participar en este Zoom, especialmente acá el colega, el doctor Carrizo, que junto con nuestra Asociación de Abogados de San Martín organizó esta charla. La idea de la charla es ver qué es la seguridad ciudadana y su relación con la seguridad vial, que es la materia especial en el estudio del instituto acá del doctor Carrizo, que tengo entendido que es vicedirector, y ver específicamente cómo se relacionan la seguridad ciudadana y la seguridad vial. Estaba escuchando acá atentamente a Jorge Ibáñez con su presentación, con lo que sabe del área de seguridad vial como técnico, y lo que vi, y te agrego para que lo tengas presente, que me parece importante, es en la parte de controles, lo que falta sumar es tecnología. Porque con la tecnología solucionamos muchos problemas, si bien tenemos el problema del costo de la tecnología, ¿no es cierto? Hoy por hoy tenemos semáforos inteligentes que no solo te hacen el paso, el rojo, el amarillo y el verde, sino que también te hacen específicamente una multa, te sacan una foto si estás excedido de velocidad, si estás cruzando efectivamente en rojo, y esas son herramientas que pueden ser utilizadas perfectamente luego en una investigación criminal, para identificar al autor, para identificar el auto, para certificar las velocidades, y también, obviamente, para los temas de los siniestros viales. Así que eso es un punto que, si bien me parece importante, habría que sumarlo o tenerlo presente. El tema es siempre lo mismo, los costos de la tecnología, pero siempre hay que analizar sus beneficios. Si bien también hay que tener presente que los siniestros viales específicamente se entienden como delitos de tipo culposos, y la seguridad ciudadana trata de prevenir los otros delitos, los dolosos, es decir, con intención y sin intención, para los que no son colegas y que no entienden esta diferencia entre culposos y dolosos. Y entonces es importante el trabajo que se puede hacer desde la seguridad ciudadana para prevenir ambos tipos de delitos. Y sobre todo sabiendo que la principal causa de muerte en Argentina justamente son los incidentes de tránsito. No hay que llamarlos accidentes. Accidentes cuando no se pueden prevenir. Incidentes es cuando, sabiendo, ocasionan los accidentes. Lo explicó bien acá el colega en el factor humano. Si vos salís con un auto que sabés que tenés los neumáticos fuera de condiciones a manejar 800 kilómetros en una ruta, sabemos que las probabilidades de que llegue son pocas. Y que te hagas daño personalmente es una cosa, si haces daño a terceros transportados o terceros transeúntes en el camino, es peor. Entonces, son cuestiones que hay que tener presente. Pero yendo más específicamente a lo que es la seguridad ciudadana, tenemos que entender que recién hace pocos años, ¿sí?, que se le está dando la importancia en la sociedad que merece el tema de la seguridad. Entendiendo el que habla acá, que la seguridad es un derecho más de todos los ciudadanos, y como tal los ciudadanos la exigen día a día. De ahí nuestra responsabilidad como autoridades de velar por la integridad de nuestros vecinos. Aclaro, soy abogado penalista hace ya casi 27 años, desde el 2015 me desempeño como subsecretario de Seguridad en el municipio del conurbano bonaerense, para los
que son amigos acá de San Juan, conurbano bonaerense, acá a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente en mi rol lo que no solo es velar como máximo responsable de la seguridad de todos los vecinos, sino coordinar acciones con fuerzas federales, con la policía de la provincia de Buenos Aires, organizando nuestra propia fuerza, que es Protección Ciudadana, nuestro centro de monitoreo, Defensa Civil, el Observatorio de Seguridad y el área de atención a la víctima, que es con todo lo que trabajamos día a día. Y fundamentalmente, bueno, dado el rol que he asumido hace poco de director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín, donde me han dado el honor de poder presidir el mismo, estamos con estos cursos de capacitación, de charlas, conferencias, para ver ciertos temas que hacen a la seguridad ciudadana directa e indirectamente, como decía recién con el tema de los tránsitos, de los delitos que se producen en el tránsito, como también ya lo hemos visto con la violencia de género, y también como lo hemos visto en otra charla, que también ambas están todas en el canal de YouTube de la Asociación de Abogados de San Martín, para los que no estuvieron presentes, donde se vieron también las investigaciones penales especiales y los delitos complejos. Pero para arrancar cómo es la seguridad, y como máximo responsable de esta área, hay que entender, y todos los vecinos lo entienden así, que somos la primer trinchera ante la delincuencia, ante los hechos que tenemos que tratar de prevenir, y en la atención y la contención de las víctimas. De ahí nuestro trabajo. También tenemos que saber que la seguridad municipal en general está compuesta por secretarios, subsecretarios, directores de seguridad, que estimativamente en un 50% de esos cargos son llevados adelante por personal retirado de fuerzas de seguridad. Bien, un 30% somos colegas, somos abogados. De esos 30%, no toda la mayoría sabe de derecho penal. Y un 20% es personal político, porque en el fondo es decisión del intendente a qué persona deja a cargo como responsable del área. Y entonces ahí es donde yo pienso que quizás desde ahí es que tenemos distintas formas de pensar la seguridad y que existan ciertas complicaciones en la forma de visualizar la seguridad propiamente dicha y qué políticas de seguridad se adoptan para la protección de nuestros vecinos. Distintos encares, el encare policial, el encare del abogado, ultradefensor, protección, pero ahí está el problema, de la víctima o del imputado. Entonces hay que hacer todo ese análisis para ver qué es lo que mejor podemos llevar adelante, porque también como abogado defensor, que no lo puedo evitar, es cierto que si bien nuestro trabajo es específicamente con las víctimas, de vez en cuando algún acusado también es cierto que sea víctima. Entonces, de ahí tenemos que entender como profesionales también que somos, la diferencia entre seguridad, criminología y el sistema penal, actuando siempre en prevención y en la gestión de riesgos, que es sobre lo que me voy a explayar, y voy a poner a compartir acá una pantalla para ver ciertos... espérenme un segundito, que acá lo tengo, para ver ciertos conceptos que entiendo que hay que tener presentes para saber de qué estamos hablando en materia de seguridad ciudadana. En primer lugar, para comenzar, tenemos que remontarnos obviamente al latín, al significado de la palabra seguridad, que proviene del latín securitas, que significa ausencia de riesgo. Y obviamente este significado puede variar según el área o el campo en que se haga referencia en términos de seguridad. En sentido general está asociada con el bienestar de salud que el ser humano percibe y disfruta. Este concepto de seguridad humana recién aparece para nosotros a partir de los años 90 en el informe sobre el desarrollo humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas. Tengamos presente que recién en nuestro país se creó el Ministerio de Seguridad a fines del 2010. Por eso la importancia de ponernos a estudiar la seguridad ciudadana como fenómeno social y como derecho humano básico en la sociedad democrática.
El concepto también de seguridad se encuentra actualmente dentro de los derechos de tercera y cuarta generación y pretende llegar a un concepto integral que beneficie a una colectividad y que les permita la vida más estable y más tranquila a los ciudadanos. Vamos a poner bien esto de las diapositivas, que es desde ahí. Así Carrizo después no se enoja ahí como hizo con Jorge. Y vamos a seguir adelante. El informe del Proyecto de las Naciones Unidas del 2014 define a la seguridad humana como la condición de vivir libre de temor y de necesidad. Esto es un concepto amplio que contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida, contra el bienestar de las personas, en general como ser desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud, etc. El concepto de desarrollo humano introducido por el Proyecto de las Naciones Unidas a comienzos de la década de los 90 se refiere al aumento del rango de oportunidades de elección de estas personas. La seguridad humana, término que se hace conocido a partir del año 94, implica que los individuos hagan uso de esas opciones de manera segura y absolutamente libres. Superar las tradicionales problemas de seguridad es ir buscando la eliminación de las amenazas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Y consideramos amenazas al crimen, al desempleo, al hambre, a las enfermedades, a la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades, la discriminación, la delincuencia, los conflictos sociales y la represión política. En síntesis, todo aquello que perjudique o pueda llegar a perjudicar al ser humano, que sea una amenaza sostenida en el tiempo o una amenaza súbita. Ahora bien, con todos estos conceptos que hemos sacado de estudiar distintas doctrinas, particularmente considero que se entiende como ciudadana al proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de la violencia en la sociedad para actuar en salvaguarda de los derechos, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal y el cuidado de la propiedad privada, viviendo libres y especialmente libres de miedo. Sin sociedad democrática no hay seguridad posible. Si no protegemos el derecho a la vida y a la propiedad privada, no estamos hablando de una sociedad como la que vemos y queremos vivir. Y si no podemos estar libres de miedo, tampoco tiene sentido. Dentro de las ciencias de la seguridad se entiende por seguridad ciudadana a la ciencia interdisciplinaria encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos a los que se encuentran sometidos los individuos. Se debe diferenciar la seguridad sobre las personas, seguridad física, la seguridad sobre el ambiente, seguridad ambiental, la seguridad en un ambiente laboral, seguridad, higiene. En general, la doctrina entiende que la seguridad consiste en hacer que el riesgo se reduzca a niveles aceptables, dando por asentado que este nunca puede ser eliminado. Esto, a pesar que día a día se trabaje en base a lo manifestado por los vecinos, mejorando recorridos de patrullas, rearmando los corredores escolares, aplicando nuevas tecnologías, cámaras, lectoras de patente, botón antipánico, siempre actuando para prevenir las amenazas delictuales. No obstante, para mí, este concepto es muy conformista. Contentarse con mejorar las estadísticas, porque sabemos, por más que hagamos en materia de seguridad, nunca es suficiente. Siempre falta. Eso a mí no me basta. Esto es pensar, como ya lo he afirmado, que la seguridad es libertad de estar tranquilo y sin miedos. A eso es donde siempre tenemos que apuntar, no solo conformarse con una buena gestión en números. Y esto también me genera la duda si quizás sea más conveniente no solo seguir haciendo más de lo mismo, sino buscar alternativas diferentes en problemas críticos del área de seguridad. Por ejemplo, el control de armas, narcotráfico,
y cómo podemos controlar seriamente muchos casos de inactividad judicial. Tema que quedará abierto para próximos debates. De ahí la importancia que al menos nosotros en el trabajo diario que hacemos es al Observatorio de Seguridad y al equipo de abogados del área de asistencia a la víctima, gracias Diego, Roxana, Rey, que están presentes, para dar el apoyo a las víctimas y así acceder para que la justicia actúe en su favor. Particularmente no entiendo cómo seguridad y justicia no van siempre de la mano. Ahora, normativamente, la seguridad, ¿de dónde surge? ¿Cómo está legislada? Tenemos que irnos al artículo 42 de la Constitución Nacional, pero solo hace relación a la palabra seguridad con relación al consumo. Recién la Ley de Seguridad Interior, en su artículo 2, utiliza la siguiente definición de seguridad interior, bajo la Ley 24059, una ley del año 99, y en su artículo 2 dice: a los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho, en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. Y el artículo 3 habla de la seguridad interior, implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales de la seguridad de la nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2. Y esas son las normas base sobre la cual se basa y trabaja la seguridad ciudadana. Y acá especialmente donde tengo que hacer una referencia para los colegas de San Juan y para el público en general, que obviamente la seguridad corresponde específicamente a la nación y a las provincias, pero no a los municipios. Salvo específicamente, ahí como les puse en el Power, de los habitantes de los municipios con menos de 100.000 personas que se pudieron hacer cargo de la policía local, siempre la responsabilidad sobre la policía es de la provincia y es de la nación, no de los municipios, no de los municipios. Pero sin la colaboración, la participación, el esfuerzo y la inversión que hacen los municipios, créanme que no funcionaría nada. Pero bueno, eso es para que lo tengamos presente. Para ir adentrándonos a lo que es la gestión de riesgos, ya que tenemos los conceptos básicos de seguridad, tenemos que entender cómo actuar y planificar en materia de seguridad, y para actuar en consecuencia. Y tenemos que saber qué es la gestión de riesgos. Lo cual es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividad humana, que incluye la identificación, el análisis, la evaluación del riesgo, para luego establecer qué estrategias aplicar para su tratamiento, utilizando los recursos adecuados al caso o los recursos que tengamos a mano, porque es así. Es decir, tenemos que buscar las estrategias clásicas en seguridad con políticas de seguridad ciudadana para transferir el riesgo a otra parte o evitar el riesgo. Esto es reducir la probabilidad o impacto a cero, reducir el impacto negativo del riesgo y aceptar alguna o todas las consecuencias de un riesgo particular mediante una decisión informada. El problema es que es una decisión informada. A ver, un caso que nos pasa a diario, lamentablemente, es con Edenor. Tenemos problemas en una zona porque Edenor cortó la luz por 6 horas, 10 horas, y ahí la gente empieza a reclamar. Van los móviles de Edenor a reparar el problema. Capaz que lo pueden solucionar inmediatamente, capaz que se demora, cuando es un transformador o algo más grande. Y ahí me piden específicamente que para que
Edenor pueda trabajar y cumplir por lo que todos le pagamos, seguridad extra para que puedan trabajar y cumplirlo. Entonces, ahí tenemos que rediagramar la seguridad que teníamos ubicada en ciertos lugares, trasladarlos a otros. ¿Para qué? Para que Edenor pueda poder trabajar tranquilamente y así calmar a la sociedad, calmar a la gente, que obviamente es el foco del problema que pueda llegar a darse con por ejemplo, una poblada, o que quieran romper los móviles de Edenor o las oficinas de Edenor, y a pesar de que uno puede llegar a entender las situaciones de bronca, obviamente sabemos que tenemos que racionalizar y tomar la paciencia, charlar con la gente y que cada uno haga su trabajo como corresponde. Pero el problema es cómo es esto de la decisión informada, tenemos que mover recursos de un lado para el otro. Y entonces, después no va a falta el que diga, esta zona estaba sin patrullaje ese día. Sí, estábamos teniendo este problema. Entonces, de ahí el tema de cómo manejar estas decisiones. Por eso, entiendo que lo importante acá es el análisis delictual siempre, saber los días, los horarios, las modalidades, para poder mover los recursos de prevención, los recorridos, los patrullajes, para poder trabajar en materia de seguridad. Y como dije recién, no existe seguridad sin inversión. Por ello, la seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos, sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en valores, el respeto por la ley y la tolerancia. No tenemos duda que la seguridad para el ser humano ocupa una de las necesidades básicas a satisfacer, y debe ser el Estado que brinde esta protección. Y es por eso que trabajamos en ese sentido. Las formas de trabajo en seguridad se basan en este cuadro que es un ida y vuelta. En primer lugar, la planificación, que es determinar las políticas públicas en base a las necesidades previas, identificando los problemas, sus zonas y los recursos disponibles. Luego, las estrategias, es decir, ver los mecanismos para alcanzar los objetivos de la planificación. Después, las tácticas, es el plan de acciones concretas, su ejecución y control. Esto es importante. Uno puede tener los mejores planes, puede tener la mejor planificación, puede tener la mejor planificación, pero si no se controla el efectivo cumplimiento, volvemos al principio. Es decir, por ejemplo, mandamos una persona que esté custodiando cierta zona y en vez de estar custodiando esta zona, se va a dormir a la casa. ¿Se entiende el problema? Entonces, si uno no controla la fuerza operativa, también surgen estos problemas. Y después es el trabajo comunitario, que es la colaboración con la población para recabar informes, ver la reacción ante los hechos de inseguridad y ante las medidas de prevención adoptadas. Es decir, están estos problemas, están estas soluciones, ver esos miedos y con esa información volver de vuelta al punto uno. Por eso es un círculo y es constante. Es todas las semanas ver, modificar, planificar, organizar las estrategias y volver al punto uno de nuevo. Es el trabajo que hacemos a diario. Y también tenemos que entender que fundamentalmente en seguridad, la seguridad se encuentra enmarcada dentro de las ciencias sociales. Implica un desarrollo de conductas vinculadas con la protección de las personas y sus derechos. Comprende conocimientos tanto de criminalística, criminología, investigación científica del delito, pero enfocados a la protección de los ciudadanos. Ya vamos a tener una próxima charla, calculo el mes que viene, específicamente sobre criminalística. Ahí Jorge, y sobre accidentes de tránsito, escenas del delito, escenas del crimen. Ahí vas a ser muy bienvenido, Jorge Ibáñez. Y también después agregame, Lorena, que hay un perito, creo que es Navarro, perdón, no tengo acá el nombre,
que va a ser muy útil en esa charla, porque vos también lo dijiste bien, vos Jorge, en tu charla, de qué es lo que pasa cuando hay un accidente si no se puede tomar la debida planimetría de cómo sucedió el lugar, ¿sí? Si los vehículos se movieron post-accidente. Entonces, eso es lo importante de que hay que tener una serie de conocimientos en general. Y fundamentalmente, por la experiencia que tengo en lo que son accidentes en ruta, generalmente, salvo que sea un óbito, es decir, que haya una persona fallecida, ahí se deja todo como está hasta que llegan los peritos y puedan trabajar, ¿sí? A tomar las medidas de frenado, ver las condiciones de la ruta, ver la humedad, las condiciones del auto, lo que se pueda tomar para como mejor impresión. Si no, lamentablemente para la investigación, no para los hechos. Si el hecho no es tan grave, obviamente se corren los autos y que circulen todos, después se arreglarán en el seguro. Pero es cierto que obviamente eso puede generar problemas, pero ya en materia civil y no penal, en general. Salvo que las lesiones sean graves y si haya una causa por lesiones culposas. Bueno, tengamos presente que, como dije desde el principio, todo el desarrollo doctrinario de la seguridad se viene dando recién desde los años 90, desdoblando la seguridad y específicamente de lo que era el discurso penal netamente. Concretamente, la represión del delito es actuar luego que el delito se ha producido, para castigar al sujeto que lo ha realizado, ya sea un delito doloso o culposo, y de ahí la importancia de los culposos sobre todo, y también en los dolosos obviamente, todo lo que es la parte pericial. Y en la prevención del delito es actuar antes que el delito se produzca, para evitar que eso suceda, y es por eso que la seguridad es gestión de riesgos, principalmente enfocado hacia la prevención, distinto al derecho en el cual el orden normativo se enfoca en regular la organización social, acorde a una idea de justicia, aplicación de sanciones y penas. Para esto, me gusta citar a un criminólogo crítico como es Alessandro Barata, que es abogado, sociólogo italiano, que en su libro Entre la política social y la política de seguridad nos enseña que la pena como instrumento principal del sistema falla en lo que es respecto a la prevención de criminalidad. Es decir, por más penas altas o mayores que se pretendan aplicar, no cambia en nada, es más, puede ser hasta un agravante que las normas queden en desuso, que es lo que estuviste charlando vos los otros días, Nicolás Carrizo, con el tema de la ley de protección animal, que estuvimos en la otra charla, o que las leyes queden en nada, o que no causen ningún efecto en la sociedad y que los delitos sigan exactamente igual. Pero esto es un tema para próximos debates, que da para próximas charlas, y como dijiste hace un rato en la previa que estábamos hablando, de hacer un café, que la gente, desde ya le pido que nos deje sus preguntas por el chat, de ver qué temas quieren charlar, de qué temas les interesa, y hacer una agenda abierta para charlar en general, porque como abogados de todo un poco sabemos, así que eso es importante. También es importante a nivel de seguridad conocer esto. Por ejemplo, acá lo cito con Arnold Wolfer, que es un suizo estadounidense, que fue un abogado, economista, historiador de la seguridad internacional, que definió las dos caras del concepto de seguridad. En sentido objetivo, que mide la ausencia de amenazas a los valores adquiridos. Y en el sentido subjetivo, es lo que uno siente, la ausencia de miedo a que dichos valores puedan destruirse. Entonces, estar seguros es ser libre de miedo y a la vez libre de necesidades. Así, la seguridad a priori es un concepto con connotaciones positivas, pero ¿quién define esas necesidades? ¿Quién determina qué es ese miedo? Es, al ser totalmente subjetivo y variando, lamentablemente, las distintas ubicaciones de clases sociales, las necesidades, las faltas de recursos, también pueden influir en qué obviamente son los miedos de una persona. No es lo mismo lo que pueda llegar a perder una familia
adinerada, una familia de clase media, una familia de clase humilde. Pero obviamente a ninguno le gusta que le quiten lo que es suyo, que se ganó con su trabajo. Y esto también nos sirve para ver cómo varía en distintas partes del país, de Latinoamérica, en distintos barrios, el tema de la seguridad. Sin entrar en un análisis latinoamericano de lo que es la seguridad ciudadana, algunos datos para tener presentes. Hay países como Brasil, México y otros de América Central donde las tasas por homicidios tienen nivel de pandemia. Es decir, más de 10 personas fallecidas, asesinadas, en realidad, cada 100.000 habitantes. En Argentina estamos en 4 cada 100.000. Al final de la presentación les voy a mostrar algunas estadísticas respecto a este tema, estadísticas en las que no se puede dudar, porque los muertos no mienten, están, pero que muchas veces se contradicen con las imágenes que vemos en la televisión, donde uno prende y a veces de la misma televisión salen chorros de sangre. Volviendo al enfoque del proyecto de las Naciones Unidas para la Seguridad Ciudadana y Comunitaria, ahí se trata de entender las causas potenciales de los delitos y de la violencia. Este es un enfoque multifacético que ayuda a los países a incorporar las medidas de prevención de la violencia y de control de la criminalidad, al ocuparse de una amplia gama de problemas como la falta de cohesión social, la impunidad, el tráfico de drogas, la proliferación de armas ilegales, el tráfico de seres humanos y la migración. Eso es lo que marcan las Naciones Unidas. Viendo eso, vemos que estamos lejos de ciertas preocupaciones. Y obviamente que la idea de seguridad ciudadana, como dije, varía dentro de los distintos sectores sociales, comunidades, barrios, provincias, países. No es lo mismo nuestro conurbano bonaerense que como ustedes están allá en San Juan. Y esos miedos se traducen y hay que verlos y estudiarlos específicamente en cada zona. Si tenemos que ver los miedos especialmente que vemos hoy en lo que es el AMBA, en Cava, conurbano bonaerense, es el accionar de 2 personas arriba de un motovehículo, los famosos motochorros. Mientras que en otros lugares del mundo, por determinados rasgos étnicos, sumado a individuos que portan mochilas o bolsos, constituyen el principal motivo de preocupación. De ahí la importancia de ver y realizar la debida gestión de riesgos propios de cada lugar, pero sin descuidar ninguna causal de riesgo. Máxime sabiendo que hemos tenido 2 atentados terroristas de origen internacional, actuando de forma correcta y sin caer en estereotipos y discriminaciones raciales o religiosas, pero hay que tener presente siempre todo. También esto nos da una pauta de cómo poder tomar los distintos encares que hay entre las distintas jurisdicciones, desde nación, desde provincia. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, ¿sí? En el país hay 1.298 municipios. Y no es lo mismo, cada uno con sus necesidades y con su problemática especial. No es lo mismo un municipio del conurbano con un municipio en Salta con la frontera con Paraguay, o Jujuy, lo mismo. Entonces, esos problemas, cada uno tiene un porcentaje específico de trabajo que hay que hacer específicamente para saber dónde acentuar el tema del área de seguridad. Me puse a estudiar, ya que estamos haciendo esta charla junto con los abogados del Foro de San Juan, las diferencias entre Malvinas Argentinas y la provincia de San Juan. Nosotros en Malvinas Argentinas tenemos 63 kilómetros cuadrados. 63 kilómetros cuadrados. San Juan son 90.000 kilómetros cuadrados. 89.651 exactamente. Es exponencialmente gigante en comparación.
Pero vemos la cantidad de habitantes que tenemos en Malvinas Argentinas y estamos en cerca de los 400.000 y San Juan cerca de los 800.000. Es decir, son prácticamente el doble, pero tienen 1.500 veces más territorio que nosotros. Es decir, que esto nos da una complejidad del análisis del trabajo, que no es lo mismo lo que se puede aplicar acá que lo que se puede aplicar allá. O puede servir como base lo que hacemos acá o allá e intercambiar ideas, opiniones, que esto es lo bueno de estas charlas, pero para ver cómo se trabaja y cómo se mejora el tema de la seguridad en cada uno de los municipios o departamentos como tienen ustedes allá en San Juan. Una forma que hemos podido certificar acá en Malvinas Argentinas del buen funcionamiento del sistema de seguridad es lo siguiente: verificar que entre el 40 y el 60% de las intervenciones que hacen nuestros agentes de protección ciudadana son intervenciones en disturbios. Es decir, ante un llamado a nuestras líneas de emergencia, que es el 0800-222-0911, nuestros agentes van, controlan la situación, ponen orden y no hay causas de amenazas, no hay daños, no hay lesiones, no hay hechos más lamentables. Es decir, van, marcan con presencia posibles eventos, no hay más hechos delictuales, es el poder de la disuasión que evita una intervención judicial posterior. De ahí la importancia de las líneas de comunicación con los vecinos para estar siempre presentes en el lugar. Sí, reitero, entre el 40 y el 60% de las veces que van nuestros móviles de protección ciudadana es en disturbios, es que no hay otro tipo de delito. O si iba a dar comienzo a un delito, quedó ahí. Y entonces eso es lo importante de trabajar en el área de prevención. Si lo vemos así, parece simplemente y meramente represivo. Pero no es así. Es parte de un plan de seguridad. Y primero, fue esencial en Malvinas Argentinas recuperar los espacios públicos, las plazas, los clubes de barrio, los polideportivos, los centros culturales, la educación y el trabajo en conjunto con las instituciones intermedias. Instalamos 16 puestos descentralizados de policía local y protección ciudadana, para estar más cerca de los vecinos. Esos 16 puestos son 10 a cargo de protección ciudadana, 5 a cargo de la policía local, y uno que tiene la característica de ser tripartito. Está en un límite entre 3 partidos, entre Malvinas Argentinas, Pilar y Escobar. Es un puesto municipal ubicado del lado de Malvinas Argentinas, pero con agentes también, de Escobar y de Pilar. Y trabajamos en conjunto justamente para el control de la zona y también específicamente, para relacionarlo con el tema del instituto, para el tema del control fijo en el lugar. Porque el control fijo, obviamente, como lo dijo acá Jorge Ibáñez, es una de las formas del control en la zona, muy correcta, al igual que los controles móviles. Y a eso le tenemos que sumar la tecnología para poder trabajar y abarcar mayores posibilidades. Y sobre todo, hoy por hoy, el control vial en épocas de pandemia, para ver quiénes circulan, si pueden circular, es muy importante para colaborar con la seguridad común. Nos ha pasado el año pasado que en los primeros meses de marzo a junio, dado la poca gente que estaba transitando, los índices delictivos cayeron exponencialmente, lo cual fue muy bueno. Luego tuvimos un rebrote en septiembre y luego tuvimos que ajustar y volver a controlar el tema de los índices delictivos en octubre, noviembre y diciembre. Pero por eso, como siempre dije, tenemos que siempre tomarlo de la gente y volver a la planificación. Porque aparte tenemos que entender en lo que es específicamente el área vial, que generalmente si se van a robar, lo más seguro es que sea con un auto robado o que no tiene todos sus papeles en orden. Y esto, ante el ojo avesado de la policía, da pie para una justificada requisa. Ni hablar si esos operativos se hacen con canes, que Gendarmería Nacional lo hace habitualmente acá en Malvinas Argentinas. Nosotros le hemos construido el Polo de Seguridad de Malvinas Argentinas, donde hemos construido una sede específicamente para que esté asentado Gendarmería Nacional, porque lo que huelen los perros no lo vemos, no lo sentimos nosotros.
Y obviamente que si no tiene las condiciones de seguridad para la conducción del vehículo, la BTV, el seguro, esto puede ocasionar graves perjuicios ante posibles accidentes, y la idea de la prevención es actuar siempre en prevención. Y para ir concluyendo, estoy mirando ahí la hora, lo único que me queda charlar específicamente es brevemente de lo que es la seguridad y el miedo, este aspecto subjetivo que nos decía Wolfer. Estar seguro es encontrarse libre de miedos y tener cubiertas las necesidades básicas. Por lo tanto, estaría relacionado íntimamente con la ausencia de miedo y con el riesgo de ver amenazados los valores de nuestro sistema actual de vida. Ahora bien, las amenazas e inundaciones, desastres naturales o el terrorismo pueden ser objetivas o subjetivas. En cambio, el miedo siempre es subjetivo. La relación entre seguridad y miedo es inversa. Es lógico tener más miedo en situaciones de menos seguridad y más riesgo. En cambio, el miedo tendría que disminuir cuando la seguridad crece y el riesgo baja. Si hay más riesgo, implica más posibilidad de amenazas, menos seguridad objetiva y probablemente más miedo. Menos riesgo comporta una reducción de la posibilidad de amenazas, más seguridad objetiva y tendría que implicar menos miedo. Dado que la seguridad del miedo, en contraste al riesgo, no son fácilmente medibles, la evaluación de riesgos puede ser uno de los elementos claves para comprender y evaluar objetivamente el peligro y el grado de seguridad objetiva. Porque el miedo va ligado a la percepción que tenemos de riesgo a morir, o a tener algún tipo de problemas, o al ser atacados. Y estos riesgos objetivos se pueden estudiar y se pueden conocer. Por eso, les voy a mostrar, como les dije, las estadísticas, que ese riesgo es de solo 4 personas cada 100.000 por año. Pero nadie quiere estar dentro de esos 4, obviamente. Y ahí está el trabajo que hacemos con el área de atención a la víctima, cuando estos hechos desgraciados nos pasan, de cómo contener y ayudar a la víctima para que actúe el Poder Judicial y haya justicia, que es lo que siempre se quiere ante estos hechos desgraciados. Obviamente que las soluciones no son mágicas, siempre se necesita mayor inversión, es fundamental tener más cámaras, más equipamientos, entender que siempre hay que actuar con empatía a favor de los vecinos, siendo la contención hacia las víctimas y la colaboración constante con el Poder Judicial para mantener los canales abiertos de comunicación al momento de recibir los reclamos y reportes de seguridad. Eso es la clave del trabajo en seguridad ciudadana, y es como lo estamos haciendo así en Malvinas Argentinas. Esto, para ir concluyendo, acá les dejo cómo son las estadísticas del año 2019, porque lamentablemente por el tema de la pandemia, las estadísticas del año 2020 no tienen relación, no son importantes a los fines del análisis y comparación solamente con los de este año, llegado el caso, para poder estudiar la misma. De ahí es que vemos la cantidad de delitos, cómo fue descendiendo desde el 2014 a 2019, en lo que son los delitos dolosos. Vemos la cantidad, esto es en la provincia de Buenos Aires, y esto es en los delitos registrados en el 2020 en Malvinas Argentinas, de que los delitos prevenibles de los 9.000 que hubo, 1/3 era prevenible, lo que habla de la gestión, y que el delito más grave que tenemos, por ejemplo, es el del hurto. Pero bueno, no los quiero aburrir más con estadísticas ni con números. Acá se ve perfectamente lo que les conté, cómo bajó la curva en el mes de marzo, abril, mayo, junio, durante el tema de la pandemia, y cómo repuntó en septiembre, y ahí tuvimos que reajustar todo para volver a tener unos índices bajos. Pero bueno, eso es una forma de mostrar el trabajo diario que hacemos en materia de seguridad, y
les agradezco a todos la participación, y estamos abiertos a todas las preguntas que quieran, y estoy viendo cómo dejar de compartir pantalla ahora. Así que, Cristina, Y Lorena, ver opciones, a todos, Jorge, muchísimas gracias. ver opciones, arriba, y ahí tenés que dejar de compartir. Opciones. La barra de herramientas arriba. Sí, pero pasa que no los puedo a ustedes. Te veo vos. Bueno, estas son las cosas que pasan también. Sí, porque lo habíamos probado y... Sí, no, compartimos bárbaro, creo que lo vieron bárbaro, ahora no sé cómo sacarlo. A ver si te lo puedo sacar yo. Ahí está. Cerrar ventana, Ahí está. cerré ventana. Ya está, Jorge. ¿Me ven? Ahí, Sí. ahí estuvo. Sí. Ya está, bueno. Muchísimas gracias. Adelante. Ahora estamos abiertos a Gracias, preguntas. Jorge. Espero haber hecho un análisis integral y enganchándolo justamente con el tema de la seguridad vial, para actuar siempre. Lo que hacemos en gestión de riesgos es actuar en prevención, ¿no es cierto? Exacto. Muchísimas gracias, doctor Jorge Cancio. Realmente siempre es un placer poder escucharte y bueno, cada día voy aprendiendo más de seguridad ciudadana escuchándolo a usted. Así que me interesó mucho lo que decía de poder, los conceptos muy claros realmente. Son conceptos que uno debe y necesita aprender y se relacionan mucho también a lo que decía Jorge Ibáñez. Y también, entre todo lo que usted ha dicho, rescato el tema de poder y que nos ponemos a disposición de todos para armar estos Zoom de intervención un día determinado y poder charlar diversos temas que puedan ser interesantes para todos aquellos que nos están escuchando. No sé si hay alguna pregunta. Sí, he visto en el chat palabras de agradecimiento para con el doctor Jorge Cancio, para con Jorge Ibáñez, conceptos que manifiestan estar muy complacidos con lo que se dijo esta tarde. Y bueno, de aquí en más, el que quiera hacer alguna pregunta, la puede hacer. Estoy acá leyendo todos los comentarios, muchas gracias a todos. Ayer tuvimos una charla con la doctora y lamentablemente se nos pusieron hackers en la mitad de la charla. La verdad que no lo puedo creer todavía, pero bueno, por suerte no pasó. Y bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Yo soy Gino Navarro, que acá el doctor hizo referencia. Bueno, yo quería acotar una... ¿Se me escucha bien? Te escuchamos bien, Navarro. Pasa que te teníamos como perito mecánico y no me acordaba tu apellido. Mil disculpas. No, por favor. No, yo quería acá acotar solamente una cosa que me pareció muy importante, el Jorge Ibáñez que hizo, que es el tema de los factores de los accidentes, que es muy importante determinar si es factor humano, factor vehículo, o si factor ambiental. Eso me pasa a mí cotidianamente en la parte de cuando me llaman los fiscales o los jueces, porque si bien, como dijo acá el licenciado, el tema de la mecánica, cómo fue el accidente, lo que le importa a los jueces es determinar el por qué ocurrió el accidente, es decir, cuál fue la causal del accidente. Para eso se determinan los factores que acá muy bien dijo el licenciado al principio, el vehicular, el clima, ¿no? ¿Y para qué? Para que después el juez pueda determinar si el accidente puede ser evitable o no. Eso es importantísimo. Y ahí viene la parte de seguridad que muy bien dijo usted, doctor, en la charla, o si las lesiones pudieron ser disminuidas. Por ejemplo, si la persona tenía el casco, las lesiones en la cabeza, generalmente la muerte, se hubieran evitado, o si uno hubiera manejado una menor velocidad, las lesiones en las personas hubieran sido menores, o si el accidente en totalidad se hubiera evitado. Por eso es tan importante en el momento de las pericias, pedirles a los peritos que determinen cuál fue la causante y cuál es la mayor preponderancia a fin de determinar todos estos factores. Como sí también es muy importante la recolección de todos los elementos de interés para luego accidentológico, para luego hacer una reconstrucción del accidente, que es muy importante. Por eso ahí la causa penal, nosotros a veces insistimos a los abogados, por favor,
aporten las causas penales en los fueros civiles, porque va la policía y hay un momento es el que va a registrar todos los elementos de interés accidentológico. Eso es muy importante. Y aparte de agradecerle por la charla muy buena. Bueno, Navarro, un gusto y tenemos planificada, conjuntamente con la gente del Ministerio de Seguridad, ver todo lo de la provincia de Buenos Aires, de ver específicamente todo lo que es la escena del crimen. Y justamente en accidentes es ese el tema, para medirlo, para verlo, para analizarlo. No, ya tengo comprometida una comisaria, Natalia Coronel, de la Policía Científica, ya lo hablamos con la gente del Ministerio de Seguridad para que a mediados del mes que viene nos esté dando una charla, una capacitación para abogados, para personas que no tienen por qué saber de la ley, pero sí saber cómo actuar y cómo estar en ese momento. Una de las cosas traumático como puede ser una escena del crimen ante un hecho doloso o culposo, para saber cómo actuar. Claro, por una cosa que estuvimos hablando recién, el tema de la educación vial. Falta educación vial. Muy poca gente, y yo lo he visto a través de mi experiencia, conoce la ley de tránsito. La mayoría conoce las señales de tránsito, es decir, los cartelitos, pero la ley de tránsito es mucho más extensa y abarca muchas más cosas. Eso también hay que hacer hincapié. Y una de las cosas es actuar después del accidente. Y eso me ha pasado un montón de veces. Hay una víctima, ¿qué hago con la víctima? Llamo al SAME, me doy a la fuga, la dejo ir, me la cargo arriba del auto, me la llevo al hospital, y después los jueces juzgan las actitudes de las personas que lamentablemente no saben, y bueno, y después tienen los grandes problemas. Si tiene que balizar la zona, si tiene que poner un lugar seguro el vehículo, o dejarlo en mitad de la ruta, que viene otro vehículo que genera más riesgo, viene otro vehículo y genera más muertes. Bueno, hay un montón de cosas del tema de cómo actuar después del accidente. Sí, y hoy por hoy que tenemos la ventaja de tener todos celulares más inteligentes que nosotros, que al menos tenés la posibilidad de bajar, grabar, sacar fotos, videos, llamar inmediatamente a emergencia, llamar al SAME. Tenemos ciertas probabilidades, salvo que estés en el medio de la ruta sin señal, al menos podrás grabarlo el hecho, pero sí, es muy importante. Acá el doctor Andino quería hacer alguna pregunta. Sí, buenas noches a todos, colegas. Gracias a la institución por estos encuentros realmente excelentes que nos ayudan a trabajar más y mejor. Y bueno, al doctor Cancio obviamente trabajamos juntos desde el observatorio y quería felicitar y agradecer Jorge Ibáñez, la charla interesantísima. Charlaba recién con gente también por chat el tema de cómo se ha mostrado en el PowerPoint, que también a veces es una manera muy didáctica, que bueno, yo soy docente además, tanto en media como en universidad, y me interesa mucho llevar esto también a los barrios y tratar temas que son muy importantes, como por ejemplo el manejo, bueno, la conducción, que los chicos ya de secundaria de los últimos años tengan cursos, incluso que puedan tener la posibilidad aún hacer concursos de vialidad y que tengan por ahí el premio, el acceso a sacar la licencia, por ejemplo, y otros que se ven en el mundo entero, en lugares muy precisos, el tema de las bicicletas, el tema de los rollers, el tema de los skates, y cómo trabajar con ellos. Y hay lugares muy pocos en el mundo donde hay hasta un registro de bicicletas, se pone y también se hace una capacitación para poder manejar. Y tienen que tener una licencia en las escuelas para poder, y sobre todo, bueno, los chicos de mayores de 10 años tienen la responsabilidad porque, imagínense, los menores no pueden salir a lugares que son públicos, pero toda esa capacidad, toda esa responsabilidad que también es muy importante e implica tanto riesgo, ni hablar de lo que es las motocicletas, ¿no? Pero las bicicletas es un tema que
me preocupa y me ocupa mucho. Gracias. Pero tenemos la base, que es la responsabilidad civil, ¿no es cierto? Uno es responsable de sus actos, ya sea andando en rollers o andando en bicicleta, y aumentada, obviamente, si andas en un vehículo motor, ya sea motovehículo o automotor. Y si sos profesional y tenés un carnet profesional y encima con eso atropellaste a un niño, obviamente que la responsabilidad es peor y mucho más grave, aparte de la tragedia del hecho, ¿no es cierto? Pero sí, viendo hablo el de tema de la la responsabilidad de siempre es bueno estudiarlo. los conductores de las bicicletas, yo hablo. Ese es el problema. Siempre quiere Más con pasar esos eso, no niños. sé por qué. Sí, lamentablemente, a ver, desde el punto de vista legal, hablaba recién yo del tema de los vacíos legales, falta esa unicidad de criterio en cuanto a que, por ejemplo, acá en la vía pública está prohibido el tema de andar en skate, o salvo que tengas un lugar exclusivo para el skate o andar. El tema de la bicicleta. El tema de la bicicleta es un vacío legal bastante grande porque, de acuerdo a lo que establece la ley, ese artículo 16, tenemos el 16 bis, que habla que la bicicleta exclusivamente tiene que llevar luces, espejos retrovisores, tiene que llevar guardabarros, puede llevar un niño en su sillita, luces refractarias, pero lamentablemente dentro de nuestro cotidianidad, y salimos a andar en todo terreno, pero a todo terreno no cumple con lo que establece la ley. Entonces ahí estamos hablando de un vacío legal y cómo lo resolvemos para que esa bicicleta pueda circular. Entonces ahí es donde hay que, de alguna manera, hay que modificar la ley para que se pueda incorporar tanto una bicicleta de carrera o una bicicleta todoterreno para que pueda la gente andar. Tenemos otro punto, ¿sí? El punto específico donde hablamos también de, hoy en día tenemos los vehículos eléctricos, el monopatín eléctrico. En la Agencia Nacional de Seguridad Vial está determinado el uso, pero acá en nuestra provincia todavía no hay ninguna reglamentación que lo determine de esa manera. Entonces, si hay algún accidente vial, alguna circunstancia en particular, legalmente, ¿cómo actuamos? Si no es un vehículo autorizado. Aparte de un vehículo de Reglas mucho básicas riesgo. de responsabilidad civil y responsabilidad penal. Ya está. Si no está prohibido, está permitido. También. Así que es cierto. Y a veces pasa de que muchas veces por legislar demasiado, como hablamos los otros días con el doctor Carrizo, queda en la nada. Porque ¿quién registra la bicicleta o quién sale con todas las condiciones que tiene que circular la bicicleta? ¿Qué personal policial o municipal sabe la reglamentación para que la bicicleta pueda circular? También es eso. Nosotros trabajamos muy fuerte, sobre todo en los primeros años de gestión, en la capacitación de nuestro personal, cuando teníamos a cargo la policía local. Acá el doctor Andino le dio clases de todo a la última camada de la policía local, porque es importante abrirles la mente muchas veces más de no solo lo procesal, de cómo saber hacer acta, de la parte de la defensa de tiro, obviamente, pero de lo humano, ¿sí? Y de actuar racionalmente, que es lo correcto. Porque vos lo decías muy bien, Jorge, pero está bien, no cumple con eso. Bueno, pero hay reglas básicas que nos remiten y que solucionan el problema. Y aparte un poco de lógica y cariño también, ¿no es cierto? Alejandra Pérez, creo que había levantado la mano. ¿Tenías una pregunta, Alejandra? Ahí está, ahí la veo, Alejandra. Estás muteada, Alejandra. Tenés que habilitar el micrófono. Ahí está, ¿ahora se escucha? Ahí Sí, te se escuchamos. escucha. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto participar Buenas noches. y ser parte de esta reunión. Quería felicitarlo, doctor Cancio, primero porque fue profesor de mis hijas en la secundaria y siempre habla muy bien de usted. Y quería dar mi opinión sobre lo que estaba hablando, y me parece que hay como, mi humilde opinión, ¿no? Como que hay que hacer más concientización, más preparación, digamos, difusión, con el tema de la bicicleta o de cómo se rige la conducta en el manejo de una moto, de un vehículo, o, que puede ser de 4 ruedas, ¿no? Un auto,
una bicicleta, porque hoy por hoy creo que es un arma, ¿no? El auto, si lo manejas mal. Y yo creo que mucha gente tiene el registro y sabe, como dijo recién el mecánico, sobre señalizaciones, pero sobre la conducta y el registro de la velocidad que se utiliza. Yo lo veo en la autopista. Por ejemplo, van por la mano del carril rápido y calculás que van más de 150, que no es permitido. E inclusive se cruzan de un lado al otro, pasando los coches como en las películas, que vos te quedás paralizado viendo eso, porque no lo puedes creer, y vos decís, ¿cuándo va a ser el momento que dé un impacto contra el guardarray o choque contra un auto? Lo veo muy seguido eso, y no se respeta. Lo que sí se sabe y se aprendió cuando uno saca el registro, ¿no? En el manejo, que hay una educación vial en ese momento. Pero está bueno eso de concientizar en los barrios o en las escuelas, como se habló recién que escuché, si no entendí mal, para hablarle a los jóvenes, ¿no? A los que recién empiezan, los que se pueden relacionar en el barrio, o van a salir a trabajar a la calle por la autopista o la Panamericana, tanto la colectora, que se respete no solo la señalización, sino también la velocidad, ¿no? Y el espacio, no se respeta, digamos, la distancia de un vehículo al otro, están todos ahí. Si clavan el freno es inevitable que lo toque, porque no hay la cantidad de metros que corresponde. Pero sobre todo me interesa eso de la bicicleta también, porque claro, una bicicleta, yo he visto una señora que le fracturaron las piernas, cruzaron acá en una esquina, y se la cortaron, ¿no? A los huesos de las piernas. Y vos decís, wow, una bicicleta puede hacer eso. Y sí, cualquier vehículo que vos te subas es un arma. Y lo bueno es concientizar a la persona que razone, ¿no? Que cuando vos te pones al volante, ya sea de un auto, o de una bicicleta, o de una moto, vos podés causarle un prejuicio a otra persona o a vos mismo, inclusive la muerte, que es lo peor, ¿no? El final de la existencia de un ser humano y las consecuencias que vienen después. Así que esa parte me interesó me pareció muy buena, ¿no? La difusión y la concientización en la persona, como una materia más, como que lo tienen que tomar como algo de todos los días, algo que tiene que quedar, ¿no? En la persona, en su mente, registrar eso. Totalmente de acuerdo. Eso Totalmente es de lo que... acuerdo. Pero por eso, como hablábamos recién, hay que entender los principios básicos de la responsabilidad civil, de que uno puede causar un daño personalmente o con una cosa. Entonces, Claro. de ahí el tema de la responsabilidad civil de cada uno, y o penal, si se causa de cierta forma con intención hacia dañar a una persona con un motovehículo. Pero bueno, gracias Alejandra, saludos a la familia, y Gracias, bueno, muy amable, y muchas gracias por estar. No sé si No, gracias alguien más por tiene invitarme. alguna pregunta para cerrarlo. Últimamente, por último, Jorge, también el tema de la discriminación que se hace a la mujer en la conducción, ¿no? El famoso La andar a lavar conducción los de platos. vehículos es algo, sí, tal cual, y me parece que es fundamental. Por eso yo insisto en la secundaria, ¿sí? Dar mucha importancia a las chicas, generarles seguridad, confianza, que cuando conducen mejor que nosotros. Acá el Navarro quería decir algo. Desmuteate, por favor. Ahí está. Ahí está. No, se volvió. Sí, Ahí sí, está. coincido con Tonita acá con el doctor, que las mujeres manejan mejor que los hombres. Eso es verdad y está demostrado que es así. Es decir, que la mujer va mucho más, es un tema psicológico, es un tema de la mente, está demostrado así, no es un problema físico. El problema que tiene la bicicleta es un problema de que es acá en Capital Federal tenemos el tema de la bicisenda, es un tema muy complicado. Aparte las bicisendas van en doble sentido, y bueno, y un choque y una bicicleta mínimamente es una fractura, es así, una caída en una bicicleta o peor. Y yo creo que el tema tiene que empezar como para mí el tema de la seguridad vial, como el tema que empezaba con el reciclaje, bueno, con los chicos, bueno, separando la basura. Yo creo que es un tema así, y concientización. Las estadísticas argentinas muestran que es la tercera causa de muerte en Argentina
Está primero en los problemas cardíacos, segundo en los cáncer, y el tercero es accidentes viales, y el primero en menores de 45 años. Es un tema muy serio, y bueno, yo creo que se tiene que empezar a concientizar a la gente, porque yo lo veo después, es una muerte, es una destrucción de una familia. Lo veo en la parte de las víctimas, del trabajo a veces, y es terrible. No es solamente los daños materiales, sino después todo lo que lleva atrás de eso. Quería contar eso nada más. Muy buena la charla y los felicito. Un detalle, ya que lo dijiste muy bien, sobre el tema de la bicicenda para cerrar en Capital. Ya que el gobierno de la ciudad hace esto muy lindo de entregar bicicletas a los ciudadanos para que puedan circular de un lugar al otro, dejando el DNI, dando sus datos, registrándose. Lo que yo nunca vi y escuché, si certifican que las personas están capacitadas para andar en esas bicicletas. Ahí está, me parece que la falla al problema. Y si la bicicleta cumple porque encima la son norma. bicicletas grandotas, que si, por ejemplo, un nene de 10 años, capaz que hasta le puede manejarla. Y entonces le estás dando algo con lo que se pueda autolastimar. Entonces, mínimamente de eso ahí veo una grave falla en el sistema. Pero, como todo, es siempre mejorable, y esa es la idea de estas charlas, de este instituto, y bueno, de la participación de todos, de mejorar día a día y aprender un poquito más también. Vos sabés, Jorge, que en la provincia de San Juan, y quizá en esto se puede explayar Jorge Ibáñez, se construyeron bicisendas. Ahí levantó la manito alguien de la asociación, ya le doy la palabra, perdón. Se construyeron bicisendas y creo que en un momento han ocasionado más de problemas que soluciones. Esa bicicenda, como decía este mecánico, la doble circulación y demás ha traído consecuencias y algunos accidentes que evidentemente por ahí no salieron a la luz, pero sí conozco de gente que ha tenido alguna especie de, una colisión en este sentido. No sé si Jorge tendría algo para aportar en eso de las bicisendas. Sí, la verdad que tenés toda la razón, Nicolás. Se hizo un circuito de bicisenda dentro de la zona capital, Parque de Mayo. Digamos como que se hizo de forma apresurada por hacer una obra vial. Tiene, doble sentido de circulación, donde la gente por esa calle no está acostumbrada a tener vehículos en doble sentido de circulación. En principio esa calle era doble sentido de circulación. Después de un par de años se hizo en un solo sentido de circulación, que es donde prácticamente está la legislatura, y la bicisenda hace 2 años que se inauguró y se hizo en doble mano. Y está separada por unas tipo losetas de cemento discontinuos con una altura determinada, abulonada, donde prácticamente eso se termina rompiendo, deteriorando y genera más complicaciones que una solución. Yo pienso, ¿no?, desde mi punto de vista, que se podría haber hecho un mejor estudio de la vía como para poder determinar si es necesario hacer una bicisenda por el lugar que la hicieron. Pero bueno, es como dice Horacio Nicolás, han habido varias situaciones con respecto a esto. Lorena, ¿querías decir algo? Vamos cerrando. Sí, no, yo lo que quiero decir, y no lo digo como abogado, lo digo como una víctima de alguien que falleció a causa de un accidente de tránsito, a manos de menores, a alta velocidad, que creo que lo que hay que empezar es por la educación, que el auto no es un juguete que me regalan mis papás, porque en el caso de mi papá tenía 17 años, el chico, que iban jugando con otros 4 más. Creo que lo que hay que hacer es educar desde la primaria y enseñarles que lo que mi papá me regala o me compra no es un juguete, sino que es un arma potencial. Cuando yo subo al auto y lo enciendo, tengo un arma en mis manos. Y realmente la teoría y todo eso que nosotros los abogados estudiamos es muy lindo, pero cuando nos pasa en primera persona, en mi caso, que se destruyó una familia bien constituida, no tiene arreglo. Y tampoco a veces hay justicia. Entonces, creo que los padres, por ejemplo, yo en mi caso soy mamá, y
de lo que enseño acá a mi familia es que nosotros tenemos un arma en nuestras manos cada vez que ponemos en marcha un vehículo. Nada más. Totalmente de acuerdo. Eso. Y no solo con los autos, pero a veces lo que pasa, y se ve todos los veranos, los cuatriciclos. Los nenes Ni hablar. andando con los cuatriciclos de los padres como si fuesen en lugares que no están permitidos, fuera de la arena. Y andando, saltando médanos como si abajo no hubiese gente tomando sol. Eso solamente pasa en... No quiero decir malas palabras acá, pero sí, la verdad que... Está tu hija, vacía. Jorge, ahí, que está levantando la mano. Cerebros vacíos ahí. Nay, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Dale la palabra. Nada. Buenas noches. Bueno, yo soy referente de Juventud de Malvinas Argentinas para Vos, de la concejal Kaki Pavón, y está buenísimo todo lo que se mencionó en la charla, más que nada en esta situación de, bueno, del Zoom, de esta jornada. Hay muchos jóvenes de Malvinas Argentinas que están participando, de lo cual nosotros estamos constantemente con los vecinos hablando y demás, así que todo lo que fue transmitido hoy, nosotros en nuestro trabajo día al día, vamos a estar transmitiéndoselo para, bueno, justamente el fin que queremos todos, que es más seguridad vial, que, bueno, los chicos más jóvenes, ya sea con la bicicleta, con el skate y demás, tomen conciencia, también, bueno, con el tema del auto, a la hora de lo que es salir a la calle, que tengan más conciencia, que, bueno, también es todo un riesgo, ¿no? Dale, muchísimas gracias, saludos a todos tus compañeros que están ahí, que los vi, que estaban presentes. No sé si tiene alguien algo más para ir cerrando, ya es tarde, les agradezco a todos mucho la presencia a esta hora, y bueno, la idea es seguir sumando, la idea es también, si todos ustedes quieren sumarse luego a nuevas charlas, que nos dejen, que nos manden acá dentro del Facebook de la Asociación de Abogados, las preguntas que quieran, porque capaz que ahora no la tienen, pero la tienen después, y también si se quieren sumar o ver de qué temas charlar, porque a veces eso es importante, para ver cómo podemos manejarlos entre todos. Jorge. Somos muchos de acá de Malvinas Argentinas, pero somos mucha gente de todo el país, y hemos tenido gente de otros países en las otras charlas, porque el tema de la seguridad ciudadana es muy, pero muy amplio, y da para charlar, debatir y enriquecerse entre todos siempre. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. Guillermo pidió la palabra, y no lo quiero dejar porque la pidió 2 veces. Guillermo, ¿puede ser? ¿Navarro? No lo veo, Guillermo, yo lo tengo como Guillermo, levantó la mano, no sé si quería decir algo. No, ahora, Saludé. Ahí te escucha. Saludé, no. Perfecto. Bueno, de mi parte, agradecerle a todos ustedes, un gran saludo desde aquí, de la provincia de San Juan, particularmente agradecido a la Asociación de Abogados de San Martín por este vínculo que se ha generado y esta interacción para poder generar estos espacios de charlas y debates, y todo lo que le pueda transmitir a Jorge de alguna inquietud, algún tema, seguramente él me lo transmite a mí y podremos armar algo en conjunto. Agradecido de corazón, y como les digo, desde San Juan le mando un gran abrazo a todos los que están en este momento en esta bella provincia sanjuanina. Gracias. Manda abrazos, manda vinos, serán todos bienvenidos. Los vinos, Doc, que nos prometió, Sí, seguro. Gracias. No, espero que nos falte un momento para brindar, ya falta menos de esta pandemia porquería. Seguro. Muy buenas noches a todos. Cuídense mucho. Chao, gracias. Buenas noches.